psicoanalistas dialogando con las letras. Le paso la voz a Alicia Levin. Alicia, desmuteate, por favor. Sí, en realidad, buenas noches, bienvenidos. Ya en el chat comentamos la bienvenida a nuestra compañera Entre Ríos y le damos la palabra al coordinador de la noche, que es Abel Zanotto. Abel. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Les damos la bienvenida a este ciclo denominado Psicoanalistas dialogando con las letras, que pertenece a la Comisión de Cultura de la Secretaría Científica de la Asociación, cuyo secretario es Norberto Lloves. Agradecemos la presencia de colegas de otras instituciones, de FLAPSIP, así como a todas las personas de otras disciplinas que también nos acompañan. Psicoanalistas dialogando con las letras se inicia como un grupo de colegas y amigos interesados en indagar sobre la escritura y la palabra con el fin de brindar un espacio de apertura y reflexión. Este grupo está coordinado por Alicia Levin y Verónica Ginocchio, compartiendo el trabajo con María Casariego de Gainza, Mabel Fuentes, Edurne Recalde, Beatriz Rodríguez, Daniel Slucky, Daniel Weisbrot, Carlos Weisse y yo. Se trata de un espacio inaugurado el 11 de agosto del año anterior, de 2020, y que hoy nos encuentra en esta tercera reunión, cuyo título es Freud, Zweig, Schnitzler, Travesías vienesas. Los trabajos pertenecen a Carlos Weisse y Daniel Slucky, y antes de darle la palabra y presentarles, vamos a compartir una pequeña anécdota. El pasado sábado 5 de junio, la pianista argentina Marta Argerich, resulta imposible encontrar calificativos adecuados para nombrar su trayectoria, cumplió 80 años. En 1953 era una niña prodigio y fue recibida por el entonces presidente Perón, quien la desea conocer, concurre a la entrevista con su madre y él le pregunta a dónde le gustaría ir. Y ella le dice, a Viena, a estudiar con Friedrich Hulda. Bueno, esta ciudad la recibió y de ella vamos a hablar. En primer término nos va a dirigir Carlos Weisse. Carlos Weisse es magíster en psicoanálisis por la Universidad Nacional de el UNLA, y la AEAPG de 2005, miembro activo de nuestra asociación, miembro titular de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, desde 1994, miembro didacta de la International Psychoanalytical Association de 1988, psicoanalista didacta de la APA desde 1988 y especialista en psiquiatría. En segundo término, hablará Daniel Slucky, licenciado en psicología, miembro actual y expresidente del Colegio de Psicoanalistas, egresado y ex profesor de la Asociación Escuela de Psicoterapia para Graduados, ex miembro y supervisor del Servicio de Adolescentes del Hospital Ricardo Gutiérrez, co-compilador del libro Clínica Psicoanalítica ante las Catástrofes Sociales y autor de diversos artículos publicados en libros y revistas referidos a la adolescencia e historia del psicoanálisis. Bueno, Carlos, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco a la Comisión Directiva de la Escuela, a la Comisión de Cultura, a sus coordinadoras Verónica Ginocchio y Alicia Levin, a mi amigo Daniel Slucky, que me permitió comentar su trabajo, y el trabajo se llama La Viena de Freud, coordenadas culturales que favorecieron el nacimiento del psicoanálisis. Según mi modo de ver, la situación del Imperio Austrohúngaro
y de Viena en particular en la segunda mitad del siglo XVIII, tuvo una influencia fundamental para que en esa época, y teniendo como emergente a Freud, se facilitara el surgimiento y creación del psicoanálisis. Durante este periodo, Viena se transformó en una gran metrópoli, caracterizada por múltiples tensiones y transformaciones y en un selecto centro cultural. Comenzando sobre todo con la Revolución de 1848, que antes había estallado en París y cuyos principales agentes fueron los trabajadores y las clases medias, la Revolución Democrático Burguesa, que aunque fracasó, generó una época de desarrollo cultural, científico y de gran desarrollo intelectual, sobre todo de los inmigrantes judíos que afluyeron en grandes cantidades, dadas las medidas liberales de ese periodo. Estos se convirtieron en un gran número de intelectuales, profesionales y artistas de primera magnitud. Un grupo de esos inmigrantes fue la familia de Freud, quien nació en 1856 en una aldea de Moravia, hijo de Jacobo Freud, comerciante en lanas, y de su tercera esposa, Amalia Nathanson. El pequeño Freud llegó a Viena en 1860 a los 4 años de edad. Freud fue un típico vienés de la segunda mitad del siglo XVIII. La ciudad de Viena, que era a principios del siglo, que tenía menos de 1 millón de habitantes, pasó a tener 2 millones de habitantes a principios de la Primera Guerra Mundial. Es preciso decir que no podríamos concebir el esplendor intelectual de Viena sin el aporte de los judíos. Viena representó para la época de la migración de la familia de Freud una alternativa de progreso social y material. Los grandes capitales del imperio representaban un refugio frente al antisemitismo que por entonces estaba localizado en los campos y en las aldeas. Cuando los Freud llegaron a Viena, se establecieron en Leopoldstadt, lo que había sido el antiguo gueto judío. Los jóvenes judíos de talento buscaban destacarse sobre todo en 2 profesiones liberales, la medicina y la abogacía, porque las reformas que se introducieron a partir de los años 60 disminuyeron las trabas para su desarrollo intelectual y social. El Estado se liberalizó, la prensa adquirió cierta libertad, los partidos políticos comenzaron a desarrollar una actividad libre de trabas y a educar a las masas en el sentido del liberalismo y transformar la monarquía absoluta en una monarquía constitucional según el modelo británico. Se estableció un parlamento que se convirtió en un verdadero órgano legislativo. Si bien no se trataba de un proceso de amplia modernización, era evidente que para los judíos austríacos era una época muy prometedora. El año de la Revolución había traído consigo la permisividad
de los servicios religiosos judíos, el fin de los impuestos especiales que estos debían pagar y la igualdad con los cristianos en lo relativo a poseer bienes raíces y a ejercer cualquier profesión u oficio. Lo mismo que ocupar cargos públicos, es decir, se habían convertido en ciudadanos. En la década de los 80 se podía constatar que por lo menos la mitad de todos los médicos, abogados y periodistas de Viena eran judíos, lo que despertaba resentimiento en el resto de la población, cosa que va a ser explotada por los demagogos como Karl Lueger y von Schoener. En Austria, el antisemitismo siempre estuvo vinculado al partido clerical. Y veremos el papel que juega el derrumbe del liberalismo a raíz del ascenso del Partido Social Cristiano del doctor Karl Lueger. Pero este ascenso de la cultura vienesa, que comienza a declinar cuando Lueger es elegido alcalde de Viena, es concomitante con la decadencia del imperio austrohúngaro. Y esta extraña mezcla se va a reflejar en la intelectualidad vienesa que alentó, promulgó y dio sus mejores herramientas al nacimiento del psicoanálisis. Desde la literatura, la pintura, la poesía, surgieron fenómenos que impusieron una mirada totalmente original sobre el psiquismo, de una manera tal que lo que se impuso con fuerza es la introspección, la mirada sobre sí y la crítica rigurosa sobre lo social y la ya nombrada decadencia del imperio. Citemos en primer lugar al grupo de escritores e intelectuales reunidos en un grupo que se llamó La Joven Viena. Fue una sociedad de fin de siglo de escritores que se reunían en el café vienés Grienstein y en otros cercanos entre 1890 y 1897. Eran jóvenes escritores que acompañaban e integraban el movimiento modernista. Dicho grupo rechazó el naturalismo imperante y experimentaron con distintas facetas del modernismo, incluyendo el impresionismo y el simbolismo. Sus miembros destacaron por su indolencia y decadencia, rasgos satirizados por Karl Kraus en 1897 en su ensayo La literatura demolida. Hermann Bahr fue considerado como su portavoz oficioso. Otros de los miembros fueron Arthur Schnitzler, Felix Dormann, Peter Hattenberg, Richard Berg Hoffmann, Felix Salten, Raúl Autenheimer, Hugo von Homastall, Stefan Zweig y Karl Kraus. Pese a que este último se distanciaría con posterioridad del grupo. Aunque en el café propiamente no se llevara a cabo mucha obra escrita, los escritores intercambiaban manuscritos, crítica y a menudo amantes. El grupo se disolvió el 20 de enero de 1897, un día antes
de que el café fuese demolido. En este grupo pondremos énfasis en Stefan Zweig, del que se ocupará mi compañero de mesa, y especialmente en Arthur Schnitzler y de su monólogo interior. Freud había considerado a Schnitzler como su doble en literatura, como un enorme conocedor intuitivo del alma humana. Ambos son médicos. Schnitzler escribe obras de teatro, ensayos, novelas. Freud, libros científicos y otros que hacen también de él un escritor. Sendas obras completas han sido publicadas en vida de ambos autores. Ambos son judíos, ateos, y fueron víctimas de los antisemitas. Sus respectivos libros fueron quemados en el auto de fe de 1933 por los nazis. Pero Schnitzler escribe dos obras usando el monólogo interior, que se llamaron El teniente Justi y la señorita Else. El monólogo interior se caracteriza por tratarse de un descenso a la conciencia que se realiza sin intención de análisis y ordenamiento racional, que reproduce fielmente su devenir en lo que tiene de espontáneo, irracional y caótico. El ejemplo que da Josefina Rubio de la señorita Else y del monólogo interior servirá como ejemplo. Leo lo que es un ejemplo del monólogo interior. A las 4, cuando fui a tenis, aún no había llegado el expreso de mamá anunciado por el telegrama. ¿Por qué camino tan despacio? ¿No será que temo a esa carta de mamá? ¿No será que temo porque no traerá nada agradable? Como se verá, se hace particular el tipo de puntuación que se utiliza y el tipo de sintaxis de la que se sirve el autor para desarrollar el funcionamiento del fluir de la conciencia. Muy similar al que utiliza un paciente en el diván del análisis. El mismo funcionamiento lo usa el autor en El teniente Justi, y ese saber de Schnitzler cautiva a Freud. El otro grupo intelectual es el de los pintores de esta época de Viena. Cuando hacia 1896 la obra de Gustav Klimt dio un giro atrevido y original, Klimt y Frank Marc recibieron el encargo de decorar el auditorio del Teatro del Castillo Viejo Klimt pintó entonces la última función del viejo teatro, pero en vez de pintar al escenario y a los actores, pintó a los miembros del público, personas reales y reconocibles, como si fueran vistos desde el escenario. Estos no estaban prestando atención al escenario, sino que estaban inmersos en sus propios pensamientos. El verdadero drama se situaba en la mente del público, lo cual implica el grado de introspección que caracterizaba la obra posterior de Klimt
que estaría en la misma senda de la literatura y del arte de la época. Dicha pintura la considero equivalente al monólogo interior. La vuelta de la atención al interior del sujeto da cuenta de lo propicio del ambiente para el nacimiento del psicoanálisis. Algo parecido se prolongaba en la obra del discípulo de Klimt. Me refiero a Egon Schiele. A través de sus autorretratos, que sostenían una mirada posterior, crítica. En 1906 ingresó en la Academia de Bellas Artes de Viena, donde estudió dibujo y pintura. Frustrado por el ambiente conservador y cerrado, donde la disciplina impartida lo obligaba a seguir los caminos académicos, abandonó la academia. En 1907 conoció a Gustav Klimt, al que siempre admiró y fue un maestro muy influyente para Schiele. De él adoptó sus principios creativos en cuanto a acentuar el dibujo de sus pinturas con unas líneas gruesas, especialmente en la representación del cuerpo desnudo. Fue a través de Klimt como Schiele se incorporó a la nueva corriente de una comunidad artística llamada Secesión Vienesa, con edificio propio y de la que Klimt fue el primer presidente. En 1908, Schiele celebró su primera exposición individual, fundada en 1903 por el arquitecto Joseph Hoffmann. En ella presentó obras cuyo fundamento teórico radicaba en la idea de la obra de arte total. El arte no se limitaba a las tareas tradicionales, sino que también implicaba lo formal y lo espiritual que afectaba la vida diaria. Abandonando el rígido estilo de la academia, giró hacia el expresionismo junto a los retratos de amigos y autorretratos y representó el desnudo a través de una agresiva distorsión figurativa. Si Klimt presentaba la figura y el ornamento como una relación de contraste donde mostraba una especie de juego entre el encubrimiento y la revelación, y donde el cuerpo se convertía en un signo ornamental. En Schiele, este juego se convirtió en algo más serio. La línea en la que mostró el significado no tapaba ni escondía, sino que liberaba el pensamiento. Dijimos que el Imperio Austrohúngaro en ese momento, y Viena en particular, representaban, por un lado, la intelectualidad de la que Freud abrevó este movimiento hacia el interior, esta introspección de la cual el psicoanálisis de alguna manera abrevó y fue su doble, y también en esta época coincidió con lo que fue la decadencia del Imperio Austrohúngaro. En la decadencia del Imperio Austrohúngaro se destaca Hugo von Hofmannsthal y su carta de Lord Chandos.
Esta carta de Lord Chandos lo que de alguna manera expresa es la desintegración de este imperio austrohúngaro a través de lo que es la descomposición del idioma, la descomposición de las palabras y lo que era como la dificultad para conectarse con el otro. La otra gran novela que marca esta descomposición del imperio austrohúngaro es La marcha Radetzky. Es una novela del escritor austríaco Joseph Roth, publicada en 1932, que narra la caída del imperio a través de una familia de militares, la familia Trota. La marcha de Radetzky es un temprano ejemplo de una historia que presenta la participación recurrente de una figura histórica, en este caso, el emperador Francisco José I de Austria. El emperador fue el que de alguna manera inspiró a Musil a escribir su novela El hombre sin atributos. Roth consigue ver humor en la tragedia de los Trota. El emperador nunca sabe cómo de alguna manera dirigir su vida, es como alguien que está a la deriva. La mirada de Radetzky es la marcha de Radetzky es la novela más conocida de Joseph Roth y fue aclamada por la crítica después que se publicara por primera vez en alemán en 1932. Es una novela sobre la ironía y el humor con que de alguna manera trataba al emperador Francisco I. Para terminar con el contexto cultural de Viena, voy a citar como un ejemplo del espíritu de la época, la visita de Rodin a Viena, más especialmente a la tertulia de Berta Zuckerklan en junio de 1902. Berta era una influyente crítica de arte y evocaría aquella tarde en su autobiografía. Dice Berta, Klimt y Rodin se habían sentado junto a dos jóvenes de considerable belleza, y Rodin las contemplaba embelesado. Alfred Grinfeld, que había sido pianista de la corte del emperador Guillermo I y vivía entonces en Viena, se sentó al piano en el gran salón con las dobles puertas abiertas de par en par. Klimt se acercó a él y le pidió: por favor, tóquenos algo de Schubert. Y Grünfeld, puro en boca, tocó melodías etéreas que se quedaban flotando en el ambiente con el humo del cigarro. Rodin se inclinó hacia Klimt y dijo: jamás había experimentado una atmósfera como esta. Su trágico y magnífico fresco de Beethoven, su exposición inolvidable, se refiere a Klimt, catedralicia, y ahora este jardín entre estas mujeres y esta música. Y todo esto en un entorno de felicidad y de infantil júbilo. ¿Qué es
lo que provoca todo esto? Le pregunta a Klimt. Y Klimt, asintiendo parsimoniosamente con aquella hermosa cabeza suya, respondió con una sola palabra: Austria. Gracias. Muchas gracias a vos, Carlos. Escuchamos ahora a Daniel Slucky. Adelante, Daniel, por favor. Hola, buenas noches. Gracias. Gracias a la escuela. Gracias, Carlos, por la linda pincelada que nos diste de la Viena, de Freud. Para mí estar hoy en este plenario de la Escuela de Psicoterapia me gusta y me regocija porque yo me he formado en la escuela, hice mi formación de posgrado y creo que en la escuela aprendí a leer Freud, a sistematizar Freud de una manera que uno después nunca se le olvida, así que no lo digo por formalismo, sino que me parece importante decirlo. Antes de empezar a leer mi trabajo, si me permiten, quiero también compartir una ocurrencia que, escuchándolo a Carlos, que respecto a cómo fueron llegando los comerciantes de las aldeas cercanas o lejanas a Viena, que eran todos comerciantes, y cómo de estos hijos de comerciantes devinieron médicos, pintores, músicos, abogados, como bien lo retrató Carlos. Y en la década del 70 y del 80 se decía en Buenos Aires qué diferencia hay entre un comerciante del 11 y un psicoanalista. Y la respuesta es una generación, que me parece que está en la línea de lo que traía Carlos. Bueno, mi trabajo se llama Sigmund Freud y Stefan Zweig, dos exploradores del alma. Sigmund Freud muere en Londres el 23 de septiembre de 1939. Un día antes le había pedido a su médico y amigo Max Schur que ponga fin a tanto sufrimiento, tal como habían pactado años antes, cuando Freud empezado a cursar un cáncer de mandíbula. Así, merced a altas dosis de calmantes recibidas, Freud se durmió y tuvo una muerte apacible, si es que las hay. Llevaba 15 años soportando con dignidad su enfermedad. Su muerte fue lenta y serena. Falleció a las 3 de la madrugada en el día del perdón, Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo. En la ceremonia póstuma que se realizó sin ningún ritual religioso en el crematorio de Golders Green, antes de que sus cenizas fueran depositadas en un antiguo cofre griego, hablaron dos personas. Ernest Jones fue el orador oficial en representación de la Asociación Psicoanalítica Internacional y lo hizo en inglés, elogiando a quien fuera su maestro durante tantos años. Zweig lo hizo en representación de sus amigos, con palabras dichas en alemán, lengua materna de ambos. La sentida y emotiva despedida de este último es de una belleza digna de ser recordada. Gracias por los mundos que nos has abierto y que ahora recorreremos solos, sin guía, fieles para siempre y venerando tu memoria, Sigmund Freud, el amigo más precioso, el maestro adorado. Así concluía Zweig su extensa oratoria. Veremos en los párrafos que siguen el vínculo que unió al creador del psicoanálisis con uno de los escritores más leídos y reconocidos en Europa durante la primera mitad del siglo XX. Ambos vivieron en Viena, ateos, de origen judío,
se sentían herederos del iluminismo judío, deseosos de la integración judaica en la sociedad centroeuropea tan rica en ciencias como en cultura, amantes de la literatura clásica, ambos leían y hablaban varios idiomas, buceadores de las profundidades del alma. Hacia el final de sus vidas sufrirán persecuciones por parte del régimen nazi, sus libros serán quemados en 1933, antes Carlos también lo describía respecto a Freud Schnitzler, auto de fe compartido en términos de Pontalís. El desencanto de Zweig por la caída de Europa y sobre todo por el rumbo desesperanzador que tomaba el viejo continente lo llevará a una temprana muerte en Brasil. Se suicidará junto a su esposa en 1942 a los 62 años. Despojado de su nacionalidad, de sus libros, sus amistades, rodeado de sus exquisitos pero falibles recuerdos, había escrito poco tiempo antes su memorable libro El mundo de ayer, memorias en las que plasmó su desaliento por un mundo que no existirá jamás. Zweig venía de una familia por demás acaudalada, en tanto que la de Freud había perdido su fortuna y se sentía humillado por ello. Zweig, a pesar de amar la ciudad de Viena, vivirá durante varios años en un castillo en Salzburgo, mientras que Freud saldrá poco de Viena, ciudad en la que vivió desde los 4 años y en la que nunca pudo terminar de sentirse cómodo. El primero profesaba el arte de viajar, dando conferencias, conoció gran parte del mundo, incluso visitó nuestro país. Freud, a pesar de no ser asiduo viajero, despreciaba la ciudad de Viena, en cambio Zweig la valoraba por su cultura, sus cafés, sus espectáculos, su música, su bohemia. Freud tardó en ser reconocido en el mundo científico. Dice Ernest Jones en su biografía que la primera persona que valoró la importancia de los aportes de Freud a la psicopatología fue precisamente un escritor, von Berger, cuando se topó con la lectura de estudios sobre la histeria. Zweig, en cambio, obtuvo prontamente su fama de escritor a través de novelas cortas y de penetrantes biografías que recorrieron rápidamente toda Europa. Doctor en filosofía, pasaba los días en elegantes cafés vieneses, donde hacía gala de ser un gran conversador. Fue novelista, ensayista, periodista, biógrafo, traductor y, a diferencia de Freud, gran aficionado a la música. En esencia, dos grandes humanistas, liberales, apolíticos, quizá en demasía, que aspiraban a ver una Europa libre de totalitarismos. Las novelas de Zweig dan cuenta de ello. Es posible entrever el vínculo que los unió a través de su correspondencia. Los dos eran asiduos escritores de misivas y cartas e hicieron un culto a ese género literario. Así empezó su extensa relación allá por 1908. El fecundo intercambio epistolar fue más frecuente que las oportunidades en las que pudieron encontrarse. Se enviaban sus obras apenas eran editadas, a cada uno le importaba la opinión del otro ante un nuevo ensayo o novela. A pesar de no ser psicoanalista, Zweig, como lector curioso, conoció a fondo la obra de Freud, contribuyó profusamente a la difusión del psicoanálisis, publicando comentarios sobre sus obras en el principal diario de Viena. Escribió además uno de los más bellos semblantes que se conocen sobre Freud y el psicoanálisis,
texto incluido en la curación por el espíritu, que está a mitad de camino entre la descripción de aspectos de la vida de Freud y su creación, el psicoanálisis. Anticipó como pocos la incidencia del psicoanálisis en la clínica de las neurosis y los efectos que traería aparejado la concepción del inconsciente en la humanidad toda, contribuyendo de manera notable a la difusión del psicoanálisis por fuera del mismo. En cambio, Freud muy de a poco irá reconociendo los libros del escritor, llegando a incluir hacia el final de su ensayo sobre Dostoyevski y el parricidio un comentario acerca de una novela suya, la afamada 24 horas en la vida de una mujer. Al principio la relación fue dispar. Un escritor 25 años más joven que el fundador del psicoanálisis, fascinado por el descubrimiento del inconsciente, tardó en llamar la atención de Freud. Zweig vio en Freud no solo su talento como clínico, sino al escritor que relató con precisión literaria los historiales de sus pacientes. Freud tardará en reconocer la belleza del estilo literario y la agudeza que tenía Zweig para adentrarse en la psiquis de las personalidades que retrató mediante sus relatos biográficos. Pasaron por su pluma figuras tan disímiles como Balzac, Dickens, Magallanes, María Antonieta, Mesmer, Dostoyevski, Sigmund Freud. En los comienzos del vínculo, Freud se molestó con el exceso de idealización que le profesaba Zweig, idealización que se mantuvo a lo largo de esta amistad. Pontalis, en el libro Freud con los escritores, sugiere que Stefan Zweig tenía una necesidad casi infantil de adular. En una carta de noviembre del 37, Freud le escribe: pretendía acercarme a usted humanamente, no quería ser celebrado como la roca contra la cual el embate del mar golpea en vano. El punto de inflexión en el vínculo se produce en ocasión del intercambio de sus distintos puntos de vista acerca de la personalidad de Dostoyevski y cómo la neurosis del escritor ruso se ve reflejada en su genialidad discursiva. Allí encontramos un giro en el contenido de las cartas de Freud. Este llegó a considerar a Dostoyevski a la altura de sus admirados Shakespeare y Sófocles, y cuando Stefan Zweig traza el semblante del escritor ruso, llama definitivamente su atención. Antes y después, Freud habrá de irritarse e incomodarse en algunas ocasiones con el escritor, ya sea por la desmedida adulación de sus cartas o por haberlo incluido en una trilogía junto a Mesmer, creador del magnetismo, y Mary Baker Eddy, escritora estadounidense conocida por la invención de la ciencia cristiana, cosa que Freud creía que se acercaba más a una secta que al campo de la clínica. El libro que Stefan Zweig dedica a estas tres figuras, antes lo mencioné, se llamó La curación por el espíritu. Cuando retrata a Freud, resalta la coherencia que veía en él para sostener su doctrina, el no retroceder ante la adversidad y su posición como hombre de ciencia. Decía que Freud solo se doblegaría ante la evidencia de su clínica y de su pensamiento y no ante las presiones de las instituciones o sus difamadores. Freud siempre se sintió en deuda con los escritores y con la literatura de la que se nutrió a lo largo de su vida. En una carta de abril del 25, en ocasión del comentario de un nuevo libro de Zweig, Freud le escribe: he de decirle una vez más que usted puede lograr a través del lenguaje algo que hasta donde yo sé ningún otro puede.
Edmundo Gómez Mango señala: ¿acaso el psicoanálisis y la literatura no apuntan a un mismo objeto, a saber, reflejar la conflictividad del alma humana, revelar su carácter conflictivo, perturbador, oscuro? Así como Stefan Zweig, literatos contemporáneos de la talla de Hess, Thomas Mann, Arnold Zweig, Roman Roland, Arthur Schnitzler, entre otros, han sido de la estima de Sigmund Freud. Sabemos, como está consignado en una carta a Marta, cuando eran novios, que Freud soñó alguna vez en sus años de juventud con ser escritor. Pontalis señala: pulsión de escribir para Zweig, pulsión de saber para Freud. En ambos un doble interés por la cara oculta del alma humana y por aquello que ambos llamaron la vida del espíritu. Freud se dirige al Dichter, palabra alemana que se podría traducir como creador de ficciones, sea poeta, novelista, dramaturgo, en síntesis, creador literario. Reconoce en ellos, porque los admira, su superioridad sobre el hombre científico. ¿Se sentía Freud parte de estos dos mundos, tanto del científico como del literario? En la confusión de sentimientos, Zweig escribe: los poetas son aquellos a quienes primero tenemos que escuchar hablar la lengua, pues son los que la crean y le dan su perfección. Ahora bien, adentrándonos en algunas diferencias, vemos que el primer sobresalto ocurre cuando Freud discute con Zweig la caracterización acerca de Dostoyevski. Específicamente considera que no era epiléptico sino histérico. A Freud le interesaba acentuar los efectos psíquicos sufridos por los castigos que le propinó su padre cuando era joven, o sea, a Dostoyevski. Zweig contesta desde su residencia de Salzburgo, agradeciéndole el interés que despertó su caracterización de Dostoyevski y cuánto le importaba su opinión. Dice Zweig: pertenezco a una generación intelectual que en materia de conocimiento a casi nadie debe tanto como a usted. Freud reaccionará con benevolencia respecto a la caracterización que hiciera Zweig de él en la curación por el espíritu, aunque le cuestionó que no hablara de asociación libre y que derivara la comprensión de los sueños a partir del análisis de los sueños infantiles, agradeciéndole haber resaltado sus logros no tanto a partir de su intelecto, sino de su carácter. Zweig le responde lo difícil que fue escribir sobre una monumental obra aún no acabada, agregando en su carta que no le interesaba dar a conocer el detalle de lo alcanzado, sino el nivel de sus logros. Agrega que una de las motivaciones en escribir su retrato fue colaborar para la obtención del premio Nobel por parte de Freud, cosa que nunca ocurrió. En otra carta, dirá que existen los deseos abandonados y que ese fue uno de ellos. A partir de aquí, la amistad irá creciendo. En 1933, Stefan Zweig abandona Austria y se establece provisoriamente en Londres. Ambos se reencontrarán en esa misma ciudad en 1938. Tiempo antes, Freud le había hecho llegar sus ideas acerca de su último ensayo, Moisés y la religión monoteísta. Zweig alentará su escritura. Con motivo de los 80 años de Freud, Thomas Mann y Stefan Zweig juntaron 200 firmas célebres con una salutación que fue publicada en diarios norteamericanos, franceses e ingleses.
Esto fue en 1936. Freud, esta vez lejos de enojarse y ruborizarse, les agradece, reconociendo que ese conjunto de firmas, entre quienes estaban la de Romain Rolland, André Gide, Virginia Woolf, Salvador Dalí, le daban algún sentido a su vejez. Las cartas de aquel momento ya muestran las preocupaciones compartidas por el futuro de Austria y de Europa. Uno desde Londres, el otro todavía en Viena. Cuando pienso en Viena y me pongo sombrío, pienso en usted, escribe Zweig en el 37, a lo que Freud, aún todavía desde Viena, responde: en estos momentos sufro tanto como usted. Los tiempos venideros se ven turbios para mi psicoanálisis. En todo caso, en las semanas o meses que aún me restan vivir, no experimentaré nada que sea feliz. Voy terminando. Zweig nunca rivalizó con Freud ni participó en la construcción del movimiento psicoanalítico. Fue un vínculo cómodo para ambos que fue creciendo y madurando con el tiempo, terminando en un fuerte lazo de amistad. No hubo entre ellos ruptura, como algunas que se sucedieron a lo largo de la vida de Freud. Zweig soportó los desaires con naturalidad, nunca le importó la crítica, siempre se sintió un afortunado y privilegiado por esta relación. Sus cartas no reflejan ninguna molestia. Sin duda, los últimos años de Freud fueron los más cercanos entre ellos, años de exilio, de nostalgia por un mundo que se les esfumaba. Zweig vislumbró antes que Freud la destrucción de Europa. Luego reflejará esa tragedia en el mundo de ayer. Desde la literatura honró largamente las enseñanzas de su distinguido amigo. Ambos lucharon a su manera por verdades en las que creyeron con la fuerza de sus convicciones, confiaron en el valor de la palabra y la coherencia de sus fundamentos. Freud enalteció la literatura y a los escritores. Quiso alguna vez ser uno de ellos. Zweig verá en Freud al genio que cambiará para siempre el entendimiento del alma humana, anticipando como nadie que su influencia llegaría más allá de consultorios y divanes. En sus palabras de adiós, puso en contexto el momento histórico de su muerte. Para este, ante cuyo sepulcro nos encontramos, para este singular y único ser de nuestra desconsolada época, la muerte significa solo un fenómeno fugaz y casi insustancial. Zweig, con el paso del tiempo, dejó de ser un escritor reconocido. Sus novelas y biografías hoy casi no se leen o se leen muy poco, salvo quizás su exquisito Momentos estelares de la humanidad. Vaya entonces el reconocimiento para quien, desde la literatura, con el arte y el don que las palabras permiten, con desesperación, aunque lejos de las controversias, supo apostar a la acción transformadora del psicoanálisis y a la de su fundador. Hacia el final de la curación por el espíritu, supo escribir que, cito a Zweig, la teoría de Freud ha hecho hace ya mucho tiempo sus pruebas y se ha mostrado irrefutablemente verdadera. Verdadera en el sentido creador, según la frase inolvidable de Goethe, solamente es verdadero lo fecundo. Por cierto, no se equivocó. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. Hermosos trabajos.
realmente profundos y conmovedores. Bueno, voy a leer algunas intervenciones. Mónica Fabelúquez agradece a Carlos, por ejemplo, por la erudición y el recorrido por la Viena de Freud, un vívido retrato, dice. Daniel Weisbrot comenta: gracias a ambos por llevarnos a aquella Viena. Daniel, me pareció hermoso el modo de ir describiendo el trayecto de cada uno y los puntos de encuentro y desencuentro de una amistad duradera. Me quedé pensando en el enojo de Freud por la adulación y luego cómo agradece hacia el final de su vida el reconocimiento. Me parece interesante pensar en ese pasaje de la adulación que enoja al reconocimiento que se agradece. Verónica Ginocchio comenta: pensaba en que ambos, dando tanta espesura al lenguaje, quedaron exiliados de su lengua. Para ambos, ¿cómo pensarían la correspondencia Freud-Fries en relación a Freud-Zweig? La última, de Alicia Levin, agradece la rigurosidad y si podrían ambos decir algo de si Zweig tenía una relación filial con Freud, tanto por edad como tantas cosas, si Schnitzler sería para Freud una relación fraterna. Pregunto, gracias. Bueno, quedan dos preguntas para después. O si prefieren las puedo decir ahora, como... No, como quieras. No sé si quién... Como se sientan cómodos ustedes. Díganme, por favor. Carlos, ¿querés decir algo o empiezo yo, si querés vos? Bueno, empiezo yo con un poco al modo de asociación libre. Me gustó lo que, bueno, gracias por los comentarios y las preguntas. A mí personalmente un poco voy a contar la motivación de esto. Yo me topo con el texto de Stefan Zweig acerca de Freud en un trabajo que hice hace unos años recopilando biógrafos de Freud y me llamó mucho, me maravilló la pluma, la letra de Stefan Zweig y cómo hablaba acerca de Freud, ¿no? Me empezó a llamar la atención la desmesura, pero también esas palabras por momentos casi exactas. Y a partir de ahí me empecé a interesar llegué a la correspondencia entre ellos, la correspondencia entre ellos está editada, por si les interesa, en un libro que se los puede pasar. Pero ahí uno empieza a ver que, bueno, como está en el texto, Freud se empieza a irritar mucho. Yo no comenté todas las irritaciones porque no terminaríamos más. Pero esta adulación existió, fue tal. Pero también me llamó la atención que Stefan Zweig fue quien despide nada más y nada menos a Freud en su lecho de muerte, en su cremación. ¿Sí? Podría haber sido otra persona, no es que lo despidió solamente porque estaba en Londres. Entonces yo creo, ante la pregunta de Alicia, puede ser que haya sido un vínculo más paterno-filial, pero yo creo que terminó más parejo, y las cartas con Flies, que también preguntaron, me parece que creo que fueron distintas, no tuvo el mismo sentido, no tuvieron el mismo sentido esas cartas. Esas cartas, todos sabemos con Flies, que tuvieron yo creo que fue más fervoroso la amistad, fue más pasional esa amistad, pasional en términos fraternos. A Freud le sirvió como su
autoanálisis, y fue tan pasional esa amistad que, como muchas otras vínculos que tuvo Freud a lo largo de su vida, terminaron peleándose, enojándose, y algo, cosa que nunca ocurrió entre Freud y Stefan Zweig, porque Stefan Zweig nunca le interesó pelearse con Freud. Bueno, dejo acá y después en todo caso sigo. Bueno, yo quisiera decir que en realidad a mí me parece que la relación de Stefan Zweig con Freud tiene mucho de relación paterno-filial. La idealización de Stefan Zweig de Freud, la irritabilidad de Freud con ciertos aspectos de Stefan Zweig, tienen algo de reto filial, diríamos así. En cambio, con Schnitzler, la relación era una relación más fraterna, más de mutua reconocimiento, digamos así, ¿no? Yo estoy de acuerdo que con la correspondencia con Fliess fue una correspondencia sumamente pasional, pero además Fliess era otro científico, o por lo menos quería serlo. No era era una correspondencia entre dos científicos y no entre un científico y un escritor. Hay una diferencia en ese aspecto, hasta tal punto que digamos que la ruptura tiene que ver con divergencias en relación a ideas científicas, ¿no? Bueno, hay agradecimientos, felicitaciones. Mabel Fuentes y Rosa Amaro destacan la belleza, la hermosura de las dos exposiciones. Natán señala cómo en esa Viena esplendorosa se recibe con tristeza, con cierta tristeza, dice Natán, la llegada del nazismo. Y hay una pregunta de Mariana Wikinski que dice: también el reconocimiento de Freud a Zweig posibilita la apertura de una reciprocidad intelectual. Ese monólogo interior, descrito por Carlos, se transforma a partir de la escucha de Freud en el fluir de la asociación libre. Mariana concluye diciendo: se transforma en diálogo, en transferencia. Y hay otro comentario que dice: es muy interesante recorrer las condiciones adversas en que se crearon el psicoanálisis junto a tantas expresiones artísticas, perdón, creaciones artísticas. ¿En qué medida ese grado de malestar en la cultura puede promover o aplastar lo creativo? Bueno. A mí me perdón. No, dale. No, a mí me parece que, digamos, a mí me llamó muchísimo la atención, digamos, cómo a través de expresiones artísticas se buscaba una explicación de la interioridad, ¿no? De la mirada sobre sí mismo. Y a mí no me parece casualidad que en ese ambiente haya surgido el psicoanálisis, ¿no? Y tampoco que el psicoanálisis haya surgido de un ambiente judío, en el sentido de que
había una avidez, digamos, en la Viena de la segunda mitad del siglo XVIII, había una avidez por el conocimiento tanto hacia afuera como hacia adentro, digamos, ¿no? Es decir, era un ambiente muy propicio para la incubación del psicoanálisis, podríamos decir. Sí, yo creo que lo describís bien, ese refugio al mundo interior. Yo voy a tomar por ahí dos preguntas, voy a intentar unirlas. Uno, Natán, cuando habla del el contraste entre el esplendor de Viena y su posterior llegada del nazismo, cuando Hitler anexa Austria, ¿no? En 1938, que ahí es donde Freud se exilia. Con otro comentario acerca de la adversidad del psicoanálisis y cómo Freud escribió y creó su monumental obra en medio de profundas y múltiples adversidades. Entonces, en primer lugar, sí, se pudo hacer y se puede hacer psicoanálisis en medio de adversidades políticas, sociopolíticas. Vamos a nombrar por primera y creo que única vez en esta noche la pandemia. También se puede hacer psicoanálisis en pandemia. Y Freud no fue ninguna excepción. Todos saben que él atravesó la Primera Guerra Mundial, atravesó la gripe española, el fallecimiento de una hija en medio de la gripe española, el fallecimiento de un hijo, el ascenso del nazismo. Sin embargo, él no dejó, por ahí en la línea que traía Carlos recién, no dejó de escribir, no dejó de hacer obra, no dejó de analizar, no dejó de hacer psicoanálisis, ni dejó de ser psicoanalista. Además, bueno, lo dije en el trabajo, Freud atravesó cerca de más de 20 operaciones de mandíbula, hasta que, en algo que por ahí no se habla mucho, pero hasta que dijo basta, ¿no? Porque en definitiva la muerte de Freud se acerca a lo que hoy llamamos eutanasia, ¿no? Él pidió morir. O sea que yo creo que sí que se puede hacer psicoanálisis en tiempos de malestar en la cultura, como creo que comentaron o preguntaron. No sé si había alguna pregunta que no quedó respondida. La de Mariana, tal vez, ¿no? ¿La podés repetir? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí. También el reconocimiento de Freud a Zweig posibilita la apertura de una reciprocidad intelectual. Ese monólogo, perdón, ese monólogo interior descrito por Carlos se transforma, a partir de la escucha de Freud, en el fluir de la asociación libre, se transforma en diálogo, en transferencia. Yo justamente esta frase, ¿no?, de reciprocidad intelectual es lo que a mí me llevó a decir que fue un vínculo más de pares, a pesar de la adulación, porque
porque llegó a haber reciprocidad intelectual, mucho respeto, y con esto un comentario barra pregunta de Daniel Weisbrot anteriormente, ¿no? De cómo se pasó de la adulación al reconocimiento. Yo creo que Freud reconoció y mucho los textos de Stefan Zweig. Y por otro lado, hay anécdotas que yo las saqué también en función del tiempo, pero Stefan Zweig quiso que Freud conozca a través de él a Romain Rolland y finalmente no lo pudo conocer por cuestión de agenda, podríamos decir, cuando llegó a Viena, pero hizo todo lo posible para que lo conozca. Ya en Londres, Freud conoció a través de Zweig a Salvador Dalí. Hay una anécdota que todos deben conocer, o muchos deben conocer, que ahí es donde Dalí le lleva los dos retratos que son muy conocidos. Y Freud le dice, en una carta, le dice, la verdad, me llevé una buena impresión de aquel joven de ojos saltones, que él dice, yo hasta aquí creía que el movimiento surrealista, nunca entendí mucho el movimiento surrealista. André Breton lo visitó en Viena a Freud, pero Freud, como Carlos y creo que yo también lo describimos, Freud fue más, siguió a los clásicos y menos a los artistas, sean de la música, de las letras. Digamos que Freud no se topó con ellos por más que sabía de su existencia. Entonces, me parece que ¿por qué vuelvo a la reciprocidad intelectual? Porque yo creo que ambos dos eran, como también lo hemos dicho, eran lectores de los clásicos y ahí encontraron un lugar, un espacio en común. Sí, yo creo que, por ejemplo, Freud, en relación a los surrealistas, los consideraba una manga de locos, ¿no? Nunca los tomó en serio, y evidentemente él amaba los clásicos. Sin embargo, uno podría decir que Freud fue un innovador y lo contrario de un clásico, ¿no? Y la creación del psicoanálisis, ¿no?, diríamos así, es considerado por muchos otros clásicos, por ejemplo, los médicos clásicos, ¿no?, también una cosa loca, ¿no? Es decir, como aquello que viene a ser disruptivo con respecto a la medicina de la época, ¿no? El gran descubrimiento de Freud fue justamente poder plantear cómo un síntoma físico tiene un origen psíquico y no tiene nada que ver con la anatomía o con la fisiología, ¿no? Así que hay una cierta dicotomía cuando Freud plantea el mundo clásico y la innovación, digamos, ¿no? Bueno. Yo, a ver, déjame dos renglones. Acuerdo plenamente con Carlos, creo que
se nutrió de los clásicos, pero fue un innovador. Ahí hay hay otro debate que se abre, pero que da para otra mesa. Es, ¿por qué se irrita? Una de las irritaciones de Freud con Stefan Zweig es cuando lo ubica con Mesmer, el creador del mesmerismo, Claro. porque Freud dice, bueno, lo digo en palabras muy breves, antes de mí nadie, Freud no reconocía antecedentes. Esto es todo un debate en las ciencias. Ujú. No sé si sigue Yago ahí en el plenario, pero con Yago aprendimos a leer Castoriadis y su ex nihilo, ¿no? Si Freud es un innovador absoluto, como vos bien decís, Carlos. Y yo creo que sí. Por eso su genialidad, ¿no? Ujú. Bueno, disculpen, Sí, ante textos tan bellos, voy a cerrar de una manera más que simple. El tiempo es tirano realmente, pero quiero señalar, porque tenemos muy breves minutos y creo para respetar a las personas que han colaborado. Mónica Fabeluques dice, también la escritura fue y es una manera de enfrentar y vencer la adversidad personal incomún. Jorge Cabrera agradece. Mariana Wikinski completa y dice, sin embargo, la escritura automática y la asociación libre tienen un parentesco. Y los dos últimos aportes, uno de Daniel Weisbrot, nuevamente, que dice, la adulación eleva el narcisismo, en cambio, el reconocimiento no es solo al sujeto, sino a su obra. Genera una deuda que honra, como la que podemos tener todos los analistas con Freud. Y Claudia Montefiore hace un aporte en relación a las condiciones de malestar o bienestar para la creación literaria, en este caso científica, y dice, Dante Alighieri escribió la Divina Comedia en el exilio y bajo amenaza de muerte de él y de sus 3 hijos. Este año se cumplen y conmemoran los 700 años de su muerte. Pienso cómo los verdugos han pasado muchos sin pena ni gloria y cómo los asesinados y perseguidos se mantienen a través del tiempo. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir cerrando, invitándolos a la próxima reunión del ciclo, que será el martes 10 de agosto, donde va a presentar Mabel Fuentes su texto sobre Madame Bovary. Un gusto haber compartido este hermoso encuentro. Un abrazo fraternal a todos. Hasta la próxima. Lo que podemos hacer ahora, Abel, es permitir que todos se desilencien, así aplaudimos las dos producciones tan interesantes. ¿Sí? Bueno, gracias a todos y a todas. Gracias, Norberto, por estar siempre, por la muchas gracias. Bueno, equipazo el de letras, ¿eh? Equipazo. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos cerrando la grabación.